La primera cosa que Jack Allister vio fue algo oscuro tirado en medio de la hierba. Al principio pensó que era un ciervo muerto, pero cuando su caballo se acercó, se quedó helado allí en la silla. Era una mujer, una joven monja, con un hábito negro, tendida bajo el sol abrasador de Kansas. Jack desmontó tan rápido que la polvo subió como humo, se arrodilló junto a ella, sus pies estaban descalzos, cortados y polvorientos, cada dedo cubierto de sangre seca, el hábito olía a sudor y tela cocida. Por el sol, aquel olor agudo de miedo y calor que le dijo a Jack que llevaba corriendo mucho tiempo bajo ese cielo cruel. Jack tocó su muñeca para ver si había pulso, la piel estaba caliente, caliente como brasa, como si hubiera caminado kilómetros bajo el calor sin descanso alguno. Sus labios se movieron un poco, un susurro tan débil que pensó que era el viento. Esto está prohibido. Se inclinó, ella lo repitió. Esta vez la voz temblaba como si tuviera miedo hasta de las palabras que salían de su boca. Jack ya había visto mucho en sus 52 años, desde sequías hasta tiroteos e inviernos duros, pero nunca había visto a una monja desmayada y sola en la pradera, con el miedo estampado en la cara. Sus ojos se abrieron a medias, azules y desenfocados, estaban asustados y perdidos, pero debajo del miedo había un dolor antiguo cargado durante mucho tiempo. Jack levantó su cabeza con cuidado y sintió el calor que salía de su piel, calor de fiebre, cuando tocó su hombro para buscar heridas. Ella susurró de nuevo, esto está prohibido, no como advertencia, sino como súplica, y Jack entendió. No le tenía miedo a él, le tenía miedo a las reglas, al juicio, al tipo de castigo que una joven monja podría enfrentar por permitir que un ranchero la tocara, aunque él solo estuviera intentando salvarla. Jack sacó su pañuelo, lo mojó en su cantimplora y lo puso en la frente de ella. Ella se encogió al principio, pero luego se relajó, casi derritiéndose al sentir algo fresco por primera vez. En quién sabe cuánto tiempo, a lo lejos oyó cascos. Si alguien del pueblo la encontraba así, tendida en sus brazos, no terminaría bien para ella y tal vez ni para él. Jack pasó un brazo por debajo de sus rodillas y otro por la espalda, la levantó con cuidado y ella se apoyó en su pecho como si no tuviera fuerzas para luchar contra nada. Sintió lo ligera que era y supo que había una historia detrás de aquello. Lo que fuera que hubiera llevado a una monja al medio de la pradera de Kansas no era algo pequeño. Mientras la llevaba hasta el caballo, una pregunta insistente no salía de su cabeza: ¿qué podía ser tan prohibido como para hacer que una joven monja huyera al medio de la pradera? Jack cabalgó despacio, manteniendo un brazo alrededor de ella para que no cayera. Ella permaneció en silencio todo el viaje, respirando corto, la cabeza apoyada en su pecho. Cuando llegaron al arroyo cerca del rancho Lister, Jack notó algo extraño. Ella no había luchado contra él, ni siquiera cuando despertó a mitad del camino y vio que la llevaba en brazos un hombre que nunca había visto. Sus dedos apretaron su camisa como si se aferrara a la última cosa segura del mundo. Desmontó y la llevó dentro de la cabaña. Era un lugar sencillo, paredes de madera, una olla en la estufa y una Biblia en la mesa que no leía tan a menudo como se prometía a sí mismo. La acostó con cuidado en la cama. Jack mojó un paño y lo puso en su frente. Ella se movió, abriendo los ojos lo justo para ver dónde estaba. Alivio, un alivio lento que decía que no se sentía segura desde hacía mucho tiempo. Le dio agua. Ella tomó un sorbito, luego otro. Su voz era suave cuando finalmente habló. ¿Dónde estoy? Jack se sentó en una silla a unos kilómetros de Dodge City. Te desmayaste en la hierba. Ella pareció como si ya esperara esa respuesta y supiera que había sobrepasado sus límites. Mi nombre es Jack, dijo él. ¿Cuál es el tuyo? Era como si hasta su propio nombre fuera algo que necesitara proteger. Entonces susurró: hermana Elise. Jack asintió, despacio. Elise. Ella miró alrededor de la cabaña, los dedos apretando la manta. Para Jack estaba claro que esa mujer huía de algo más pesado que el calor que la había derribado. Intentó sentarse. Jack puso la mano en su hombro con suavidad. Ve despacio, nadie va a ir tras de ti aquí. El miedo pasó rápido por sus ojos. Afilado, no miedo de él, miedo de ser encontrada. Tragó saliva. Jack, si preguntan por mí, debes decir que nunca me viste. Jack se recostó, alzando las cejas. ¿Ellos quién exactamente está persiguiendo a una monja en medio del verano de Kansas? Elise miró la puerta como si alguien pudiera entrar en cualquier momento. Entonces susurró las palabras que hicieron que el cuerpo de Jack se tensara. Jack, no huí de Dios, huí de las personas dentro de la iglesia. Que en el mundo podía haber visto una monja que fuera tan peligroso como para tener que huir para salvar su propia vida.
Jake se recostó en la silla, observando a la joven mujer en su cama, como si acabara de decir que el mundo era plano, huir de Dios era una cosa, huir de la propia iglesia era otra tormenta completamente distinta, y Liz jaló la manta más cerca de los hombros y miró sus propias manos, temblaban. Jake mantuvo la voz firme y calmada, la misma que usaba con caballos nerviosos. ¿Puedes contarme? No hay nadie más aquí. Ella respiró temblorosa. En la misión, en Dodge City, las cosas ya no eran sagradas. Jake sintió algo frío instalarse en su estómago, sabía que esa misión era un lugar en el que la gente confiaba. Y Liz levantó la mirada, los ojos cargados de más verdad de la que quería soportar. Hay un hombre allí, un hombre al que todos respetan, pero no es quien creen. Jake dejó que hablara a su ritmo, ella tragó saliva. Está usando la misión para dinero, para cosas que nadie debería esconder detrás de una cruz. Jake sintió el calor subir al pecho, ese tipo de rabia silenciosa que los hombres mayores conocen bien, el fuego lento de ver a alguien usar la fe como escudo para su propia suciedad. Encontré cartas, libros con números que no tienen sentido, se lo conté a una de las hermanas mayores y a la mañana siguiente había desaparecido. Jake se inclinó hacia adelante. ¿Desaparecida a dónde? Y Liz negó con la cabeza. Dijeron que se fue por voluntad propia, pero yo vi al Sheriff hablando con el padre Whitlock esa misma noche, y después de eso empezó a vigilarme, a seguirme, a preguntar dónde dormía, dónde rezaba. Jake se pasó la mano por la mandíbula. El Sheriff Collins, un hombre en quien Jake nunca confió, un hombre que olía a problemas incluso cuando intentaba parecer santo. Supe que si me quedaba yo también desaparecería. Entonces me escondí en un vagón de carga que salía de la ciudad y fui hasta donde el río me dejó. Después caminé hasta que mis piernas no aguantaron más. Respiró con voz débil. ¿Y así fue como me encontraste? Su voz se quebró en la última frase y por primera vez desde que la encontró, y Liz empezó a llorar, esas lágrimas silenciosas y cansadas de quien ha guardado todo dentro demasiado tiempo. Jake permaneció en la silla, manos entrelazadas, dejándola llorar sin apartar la mirada. Sabes, una vez me quedé callado cuando debería haber hablado. Mi esposa necesitaba un médico y el hombre del pueblo nos echó porque no podíamos pagar lo suficiente. Salí de ese consultorio sin decir una palabra. Ella murió 2 días después. He vivido con ese silencio todos los días desde entonces. Respiró hondo. Así que créeme cuando te digo esto, si tú tienes el valor de hablar, no voy a dejar que enfrentes esto sola. Jake se levantó y fue hasta la ventana, mirando la tierra silenciosa afuera. Había pasado años cuidando solo de su propia vida, pero escuchar lo que esa chica había pasado despertó algo que creía haber enterrado junto con su esposa, la necesidad de proteger, de arreglar las cosas. Y Liz, sí. Lo que dices es verdad, esto es más grande que nosotros dos, dijo él. Lo sé, pero no puedo volver sola. Jake se acercó, mirada firme. No vas a volver sola. Mientras yo respire, ahora la verdadera lucha estaba llegando, de las que sacuden a toda una ciudad. Si todavía estás conmigo, amigo, espero que pulses ese botón de suscribirte para no perderte lo que viene después. Coge una taza de té o café, siéntate y dime en los comentarios qué hora es ahí y desde donde estás escuchando. 2 días después. Jake despertó antes de que saliera el sol. Era una de esas mañanas silenciosas de Kansas, cuando hasta el viento parece contener la respiración. Salió, las botas hundiéndose ligeramente en la tierra fresca y observó el horizonte. Dentro de la cabaña, y Liz también estaba despierta, sentada a la mesa, las manos alrededor de una taza de agua tibia. Jake se sentó frente a ella. Bien, dijo él, necesitamos respuestas. Ella asintió. Si el padre Whitlock sabe que huí, mandará a otros detrás de mí. No va a rendirse. Vamos a la ciudad. Los ojos de ella se abrieron. A Dodge City. Jake asintió. Si ese hombre está metido en algo sucio, la gente necesita ver la verdad con sus propios ojos. Y Liz respiró hondo, temblorosa. ¿Y si me ven? Jake sonrió levemente, esa sonrisa típica de un ranchero terco. Entonces que miren, tú no tienes nada de que avergonzarte. Partieron juntos, antes de montar. Jake le dio un sombrero viejo que colgaba de un clavo en la puerta. Estaba descolorido por el sol y un poco grande, pero cuando ella bajó la ala sobre el rostro, ocultó la mitad de su expresión y le dio suficiente valor para seguir. La pradera se extendía ancha y dorada, el calor empezando a subir aunque la mañana aún era joven. Y cuando
Los tejados de Dajceri finalmente aparecieron, y Liz apretaba la silla con más fuerza de la que pretendía, vaqueros ataban caballos y justo en el centro, la casa de la misión se alzaba alta y silenciosa, como si jamás hubiera conocido un solo día de pecado. Jake desmontó primero, y Liz lo siguió, las manos temblorosas. Él puso una mano suave cerca de su codo. Estoy aquí mismo. Cuando llegaron al borde de la ciudad, y Liz casi dejó de caminar, las piernas le fallaban como en aquel campo. Débiles y temblorosas, solo que esta vez no era el sol el que la derribaba. No sé si puedo, susurró. Jake extendió su mano rústica y firme. No necesitas gritar, dijo él. Solo necesitas decir la verdad una vez y yo estaré a tu lado mientras lo hagas. Por primera vez en mucho tiempo, tenía miedo, pero no estaba sola. Cuando caminaron hasta las puertas de la iglesia, la gente empezó a mirarlos, reconociendo. Una monja desaparecida nunca queda en secreto mucho tiempo. Cerca de la entrada estaba él. Sheriff Collins dio un paso adelante con esa sonrisa lenta y aceitosa que usaba cuando creía tener ventaja. Buenos días, Jake. La estás trayendo de vuelta a donde pertenece. Jake no pestañeó. Depende. ¿Tú piensas decir la verdad hoy? La sonrisa del sheriff se marchitó lo justo para mostrar al hombre detrás. Entonces las puertas de la misión se abrieron y el propio padre Whitlock salió, el rostro calmado, los ojos fríos como un lago en enero. Su mirada se posó en Liz. Ahí estás, hija, ven, vamos a arreglar todo esto dentro. Y Liz retrocedió. Jake avanzó y justo allí en medio de Dajceri, el aire se partió en tensión, tan afilada que parecía un rayo a punto de caer. La mano del sheriff se deslizó cerca del revólver. Los ojos de Whitlock se entrecerraron y Jake comprendió algo. No estaban allí para hablar. La única cuestión ahora era quién haría el primer movimiento. El sheriff Collins mantenía una mano flotando sobre la cadera y bien en el centro de todo, y Liz dio un paso adelante, abrió la boca, pero al principio no salió sonido alguno. Sus rodillas flaquearon un poco. La mano de Jake apretó su codo, sosteniéndola más de lo que ella podía sostenerse. No voy a entrar ahí contigo, ni hoy ni nunca más. La multitud quedó en silencio, pero no todos del mismo modo. Un hombre atrás gruñó. El padre nunca haría algo así. Whitlock alzó la barbilla. Los niños dicen cosas absurdas cuando están asustados, dijo suave. Vamos, hermana. Hablemos en privado. Dio un paso hacia ella, y Liz se congeló. Jake se puso delante de ella antes de que el padre se acercara. Si quiere llevársela, tendrá que pasar por encima de mí. Collins soltó una risa corta, pero su mano bajó aún más hacia el arma. Algunas personas retrocedieron, otras se quedaron firmes, los ojos yendo del sheriff al ranchero, como quien ve una mecha quemándose. Jake mantuvo los ojos fijos en el sheriff, calmado, firme. Pero por dentro sabía que un solo movimiento en falso y esa plaza se convertiría en cementerio. Entonces Liz habló de nuevo, esta vez más alto. Vi los libros, vi las mentiras y vi lo que pasó con quienes intentaron hablar antes que yo. Un hombre gritó, cuidado con la lengua, muchacha, ese padre enterró a mi madre. Él nunca le haría daño a nadie, pero a su lado, el dueño de la mercería dio un paso adelante, la mandíbula tensa. El padre Whitlock me debe 3 meses de cuentas, dijo, y cada vez que cobro dice que Dios proveerá. Tal vez esto sea Dios proveyendo. Una madre delante jaló a su hija cerca. Mi hija mayor fue a trabajar a la cocina de la misión. Un día simplemente dejó de volver a casa, sin carta, sin adiós. Usted me dijo que se había fugado, pero padre, ¿usted también me mintió a mí? Mintió. Jake miró alrededor, rostros airados, confusos, cansados de sentirse pequeños. Ustedes confiaron en este lugar, dijo él, pero la confianza solo funciona cuando el hombre la merece. Collins rugió y sacó el arma. Basta ya, levantó el cañón hacia Jake. Algunas personas gritaron y se agacharon. Cuando disparó, 2 vaqueros se lanzaron contra su brazo y el tiro salió desviado, golpeando inofensivo el ladrillo sobre la puerta de la misión. En el caos, Whitlock giró e intentó correr adentro. Dio 3 pasos antes de que el dueño de la mercería y otro hombre lo derribaran en el umbral. La pelea abrió la puerta de par en par, papeles cayeron de un armario entreabierto, una caja de metal golpeó el suelo y se abrió, derramando libros contables y rollos de billetes por el piso. Como entrañas expuestas, una anciana se agachó y tomó una hoja, la mano temblando mientras leía, dinero para niños huérfanos enviado al Saloon Cell en Dajceri. La gente corrió a la entrada y miró el desastre. Página tras página de números, nombres,
pagos que nunca llegaron a quienes pertenecían, nadie necesitaba un juez para explicar lo que veían, aunque algunos miraban como si desearan no creerlo. Whitlock intentó hablar, pero nadie escuchó. El sheriff intentó soltarse, pero 3 hombres lo sujetaron antes de que hiriera a alguien. Jake no necesitó dar un puñetazo, la propia verdad hizo el trabajo. Al atardecer, Collins estaba esposado en su propia cárcel, vigilado por hombres que antes le temían. Whitlock fue llevado a interrogatorio por gente que ya no le tenía miedo, y Lee se quedó en la puerta de la misión, no como una monja fugitiva, sino como la mujer que finalmente trajo luz a un lugar que había estado oscuro demasiado tiempo. Se quedó y trabajó junto a las otras hermanas, limpiando la casa en más de un sentido. Los registros fueron ordenados y bocas hambrientas finalmente fueron alimentadas con el dinero que les había sido negado durante tanto tiempo. Todos los sábados, al atardecer, cuando el trabajo terminaba y la luz dorada se derramaba sobre la pradera, Jake aparecía montado y esperaba junto a la cerca. Ella aún llevaba el hábito y aún no había decidido qué hacer con sus votos, pero ambos sabían que algo había comenzado aquel día en la hierba, cuando un ranchero cansado levantó a una monja cansada y se negó a dejarla desaparecer. A veces, el tipo más valiente de amor no grita desde los tejados, simplemente cabalga cada sábado al atardecer, amarra el caballo en el mismo poste y espera callado en la luz dorada, hasta el día en que ella finalmente esté lista para salir y encontrarlo. Y si quieres más historias del oeste calladas pero poderosas como esta, puedes suscribirte a The Wild Western Stories y cabalgar junto conmigo en la próxima.